Buenas noches con todas y con todos. Para cerrar el quinto día del séptimo Congreso Nacional de Arqueología, estamos felices de contar con la participación de la doctora Luisa Díaz Arriola, quien nos presentará la ponencia magistral La arqueología peruana en el bicentenario de nuestra independencia. Luisa Díaz Arriola es arqueóloga formada en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó la maestría en arqueología andina en la misma universidad y obtuvo el grado de doctora en antropología, etnología y prehistoria en la Universidad Panteón Sorbonne en París. Sin más que añadir, pasamos a la presentación de la ponencia magistral. Bienvenida, doctora Díaz, al séptimo Congreso Nacional de Arqueología. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias. Buenas noches con todas y todos. Bueno, quiero agradecer a los organizadores del séptimo Congreso Nacional de Arqueología. En especial quiero agradecer a Luis Felipe Mejía Guamán, pero también quiero agradecer a los otros que me han estado contactando permanentemente por la invitación de participar, ¿no es cierto?, en este evento académico anual que nos reúne a los arqueólogos para presentar las investigaciones que se han hecho en la disciplina a lo largo de un año. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que es un trabajo loable reunir a tantos investigadores en la modalidad del encuentro virtual, que ya es una modalidad que se está volviendo, ¿no es cierto?, cotidiana en nuestras vidas, pero que hasta hace un año o hasta hace menos de un año era algo muy difícil o no fácil de hacer. Esto obviamente estamos condicionados por la crisis sanitaria que estamos viviendo y en lo que además hemos visto nosotros partir a varios de nuestros compañeros, colegas. Obviamente el coronavirus es un drama que no vamos a olvidar y que nuestra comunidad académica obviamente queda muy golpeada, ¿no? Entonces, dicho estos agradecimientos, quisiera voy a pasar a compartir mi PPT para iniciar mi ponencia. Un momento, mientras voy arreglando mis cuestiones técnicas acá. Ok. Ya. Entonces, se ve mi presentación Sí, completa, ¿no? sí, ahí perfecto, ya la Ya, vemos. perfecto. Perfecto. Solo quiero hacer esto. Bueno. Bueno, yo cuando me plantearon la invitación para hacer una ponencia magistral en este séptimo Congreso Nacional de Arqueología, yo preferí no hacer una presentación de las que clásicamente he hecho, es decir, presentarles parte de mis investigaciones arqueológicas. También habida cuenta que este último año ha sido casi imposible, ¿no es cierto?, de hacer trabajo de campo o trabajo de gabinete. Pero me planteé entonces, dije, ¿por qué no hablar sobre la arqueología peruana en el bicentenario de nuestra independencia? Es decir, cómo yo estoy viendo nuestra disciplina a un año de la celebración de este bicentenario. Entonces, me preocupa hacer una reflexión sobre la concepción, el alcance y el ejercicio que hemos hecho de la arqueología peruana, sobre todo hasta el siglo XXI. Hablar sobre los principios y alcances de la arqueología, obviamente es una ciencia social, como, ¿no?, que estudia el pasado. Sin embargo, casi siempre se nos ha constreñido a estudiar las sociedades sin escritura, las sociedades ágrafas, y obviamente esto nos ha limitado, como yo lo veo, o nos viene limitando en el quehacer arqueológico, ¿no? Y entonces siempre me pregunto yo, ¿es que las interpretaciones de la arqueología terminan con la conquista hispana del Tahuantinsuyo?, ¿no? Porque desde la arqueología hemos silenciado de alguna manera la perspectiva indígena luego de que Europa ingresara al mundo andino amazónico.
Sabemos que las poblaciones locales indígenas no desaparecieron, continuaron, pervivieron. Estas permanecieron, tuvieron vigencia, tuvieron agencia, tuvieron distintas maneras de responder justamente a la presencia hispana. Esta presencia hispana que perduró hasta 1821 y que nosotros justamente celebramos en un año más habernos independizado, ¿no? Entonces, mis reflexiones iban por ese lado y por eso decidí tocar un tema como este. Entonces, paso a mi siguiente lámina. Como todos sabemos, somos arqueólogos, sabemos que el estudio de la arqueología, ¿cierto? Tiene pues su objeto de conocimiento, que son las sociedades pasadas, ¿no? Los arqueólogos peruanos entonces nos desenvolvemos en una disciplina cuya tarea se relaciona justamente con develar la historia de los pueblos pasados del mundo andino amazónico. Lo hacemos a partir de la materialidad dejada por ellos, pero no nos centramos solo en los objetos de estudio, sino que nuestro objeto de conocimiento se enfoca justamente en comprender a las sociedades en sí, en comprender las condiciones materiales de existencia de esos pueblos pasados. Lo hacemos entonces haciendo inferencias sociales a partir de la materialidad que ellos dejan para entender las relaciones que estas sociedades tuvieron con el medio, ¿no? Vemos aparte estudios sobre su tecnología, sus formas de organización, las maneras cómo han enfrentado la muerte, las maneras como hacen los asentamientos, la cosmogonía, la economía, o sea, todos sabemos que hacemos eso. Sin embargo, a veces no somos muy conscientes que es una de las profesiones donde el científico social tiene la posibilidad de analizar con mayor profundidad histórica, ¿no es cierto?, la situación que está pasando, la vida, la realidad, el momento de hoy. Nosotros tenemos esa posibilidad de ver una región y poder estudiarla a lo largo del tiempo, lo que nos permite tener justamente una mayor aproximación histórica a las sociedades del pasado, pero mirando, ¿no es cierto?, en referencia a lo actual, a lo que vivimos. Y también eso nos da una mayor posibilidad de predicción social, de predicción de saber hacia dónde se van dando las tendencias. Entonces, en fin, nosotros nos interesamos por comprender las maneras como las sociedades se relacionan y transforman su medio, ¿no? Reconociendo que este medio también las transforma. Entonces, no siempre es esa idea de que nosotros somos los únicos que modificamos y transformamos el medio, sino también esta nos transforma, transformó a las sociedades. Así, las maneras como ellas llegan a relacionarse con otras sociedades distantes, pues los mecanismos de interacción cultural, económica, ¿no es cierto?, política, social, van a ser diversos en este gran territorio vasto. Como muestro acá, tenemos, digamos, una zona amazónica, pero también voy a apuntar acá. Tenemos una gran zona amazónica, sabemos que el 65%, ¿no?, de nuestro territorio es sobre todo 60%, 65% es amazónico, y obviamente toda la cordillera y la costa, como la vemos, es muy estrecha. Pero nosotros obviamente tenemos la posibilidad de reconocer esa gran megadiversidad, esos grandes ambientes, esos diferentes espacios altitudinalmente marcados, lo que justamente nos da una riqueza y una perspectiva histórico-social para poder entender el pasado, ¿no? Entonces, en principio, nuestras fuentes no son los documentos escritos, sino son las evidencias materiales, ¿no? Entonces, el arqueólogo peruano, el arqueólogo andino, amazónico, desde la actualidad va a analizar justamente ese pasado cultural, que es paradójico porque a veces la gente no se da cuenta que ese pasado está con nosotros, vive permanentemente, sobre todo cuando estamos en nuestras ciudades, nuestros monumentos arqueológicos están ahí, son contemporáneos a nosotros y no son otra cosa que la huella del pasado, no es otra cosa que el pasado conviviendo con nosotros. Desde una perspectiva tradicional, eh, se discute entonces el alcance y el ejercicio de la arqueología peruana
en que los estudios que abordan los arqueólogos van a poner mayor énfasis en el estudio de los periodos culturales anteriores a la presencia hispana, ¿no? Así, gran parte de nuestro quehacer se ha limitado a una tradicional perspectiva de estudiar ese pasado, es decir, aquello que la arqueología se ocupa de las sociedades ágrafas, sin fuentes escritas. Y entonces, cuando llegan los españoles, esa historia que se tiene que construir, esa historia comienza y cambia. Pasa a ser una historia hecha con documentos escritos, con fuentes, con cuadros, con objetos, igual que también nosotros damos cuenta de la materialidad. Sin embargo, son fuentes documentales escritas las que, ni bien llegan los españoles para adelante, se hace la historia. La arqueología histórica entonces entra en juego acá, conjugación, y es justamente la aplicación del estudio arqueológico a periodos posteriores a la llegada del mundo europeo a nuestro territorio. Y obviamente, a ver, ¿no? Como señalo acá, definido por conservar, voy a seguir avanzando con mis láminas, voy a ponerla toda. Entonces, yo lo que señalo es que ni bien en 1532 llegan los españoles, el mundo europeo irrumpe en el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto?, con la llegada de los españoles y también los africanos. Entonces, no solamente fue el encuentro de europeos y andinos, sino fue el encuentro de africanos, europeos y andinos, como lo dice o lo mencionaba María Rostorowski. Entonces, este mundo andino ágrafo, precolonial, prehispánico, está definido entonces por conservar la memoria mediante la oralidad, y casi siempre nos abocamos a ese ámbito de la disciplina arqueológica. Mientras que la historia, como la vemos, ¿no es cierto?, después del mundo europeo, se trabaja desde el ámbito de la disciplina histórica, a partir de fuentes escritas, de documentos escritos, y como yo lo veo desde mi perspectiva, es como que casi desaparece el mundo andino amazónico después. Se cuenta la historia de las élites incaicas, la vida de los hispanos recién llegados, y bueno, y con el correr del tiempo, las nuevas gentes que van llegando a nuestro territorio, un pueblo mestizo, los criollos, y esto obviamente va avanzando en el tiempo. Desde que llegan los hispanos hacia adelante, entonces vamos a decir que estamos ante una manera de conservar la memoria mediante la escritura. Entonces, como yo digo, prácticamente trabajamos nosotros más, ¿no es cierto?, el periodo precolonial prehispánico, y la arqueología histórica, pues, justamente es el estudio arqueológico de esos periodos que vienen después de la presencia hispana. Y la arqueología colonial es una bisagra, justamente una bisagra más, que articula los estudios de los periodos prehispánicos y el momento de la conquista e implantación del nuevo orden colonial, ¿no? Pero entonces, justamente, ¿y por qué llego a estas reflexiones? Porque, bueno, últimamente vengo trabajando en equipos multidisciplinarios, y obviamente siempre suceden estas cosas. Los arqueólogos llegan hasta acá, los historiadores nos toca de aquí para adelante. Y por eso entonces yo digo, es que las interpretaciones de la arqueología andina y amazónica terminan con la conquista hispana del Tahuantinsuyo. ¿Cuándo terminó la arqueología y cuándo comenzó la historia? Nosotros hacemos historia, los arqueólogos hacemos historia. ¿Por qué entonces desde la arqueología pareciera que está silenciada la perspectiva indígena luego que Europa ingresara al mundo andino amazónico, ¿no? Entonces, yo me planteo entonces esas preguntas. Y justamente a raíz de eso, bueno, he escogido unas láminas para estas diapositivas, unas fotos que no me pertenecen, que son obviamente materiales,
que están en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este es un manto que muestra tocapus, pero ya tocapus obviamente transformados y reconvertidos, ¿no es cierto?, en una versión colonial, lo que implica entonces que existe una continuidad de expresiones, una continuidad de memoria, una continuidad entre ese pasado prehispánico y el momento de la conquista y de ahí para adelante. Esta es otra, muestra unas saquillas, ¿no es cierto? Las saquillas de uso incaico, pero obviamente se han insertado elementos europeos. Acá vemos un león de perfil. Entonces, obviamente se ve esa imbricación, se ve que el mundo andino permanece, como todos lo sabemos, y lo sabemos, pero hasta ahora, digamos, lo estamos estudiando, estudiamos esos periodos históricos, los estudiamos, pero todavía son como pequeñas burbujas, esferas de un gran rompecabezas o de un gran tejido que tenemos todavía que trabajar. Entonces, nosotros podemos hablar muy bien de procesos que se dan en el pasado, en el intermedio temprano, en los desarrollos regionales, durante Chavín, en la época inca, y cuando tenemos que pasar al periodo colonial temprano, también todavía lo logramos, también hacemos inferencias muy importantes a partir de la investigación arqueológica, pero si vamos más adelante ya es un poco más complicado. Obviamente, bueno, esta es otra materialidad que muestra justamente esto que yo les digo. Estoy presentando una pinza de plata, ¿no?, con cuentas de vidrio y un bastoncillo que se usa, ¿no es cierto?, para un calero. Todos estos fueron hallados en Armatambo. La presencia de las cuentas de vidrio nos están hablando justamente de ese contacto con lo hispano. Nosotros postulamos para Armatambo porque esto ha sido hallado en contextos puramente arqueológicos, pero obviamente muchos de estos objetos van a circular, ¿no es cierto?, tempranamente con la llegada hispana, y de ahí para adelante se va dando, ¿no?, estos procesos. Obviamente, para poder seguir entrando en los periodos históricos, ¿no?, la perspectiva del cronista entonces ha sido muy importante para el momento en que se superpone, ¿no es cierto?, el orden colonial hispano al Tahuantinsuyo. Sucede pues entonces una gran desestructuración, se van a abandonar los campos de cultivo, los andenes, va a haber toda una crisis económica en el imperio inca. Para estudiar entonces este momento aprovechamos en nuestras investigaciones las fuentes etnohistóricas elaboradas por los cronistas. Entonces estamos hablando de crónicas, litigios, mapas, censos, representaciones, relatos, que permiten atisbar ese pasado, ¿no? Pongo acá mi lupa, mirar ese pasado, el mundo pre-inca e inca del siglo XVI. Estas fuentes permiten entonces aproximarse al Tahuantinsuyo desde la perspectiva del cronista hispano o el cronista andino, no solo en su conformación política y social, sino también en las formas de dominación que el Tahuantinsuyo ejerció, este gran estado expansivo, ejerció sobre los grupos étnicos que conquistó en sus 80 o 100 años de existencia. Pero como sabemos, esa perspectiva y mirada no deja de tener un sesgo, el sesgo de quien recibe las noticias, ¿no es cierto? El sesgo de quien el que testimonia, el que cuenta, el que habla. Y entonces hay varios velos, hay varias cortinas que tenemos que atravesar para acercarnos a entender esos hechos históricos, ¿no? Con la arqueología es posible que ese sesgo, el sesgo hay que aceptarlo, se encuentra en el investigador, la investigadora, y la teoría con que nosotros y nosotros, los arqueólogos, analizamos esas materialidades dejadas por las sociedades estudiadas. Pero en todo caso, el acceso es más directo a partir de justamente de estudiar los contextos, ¿no? Tenemos un acceso más directo de dar cuenta de esas actividades humanas y por lo tanto la interpretación que hacemos es más cercana a la realidad pasada. No me atrevo a hablar de que llegamos a la verdad,
porque como sabemos la verdad absoluta no existe, pero lo que existe más bien son consensos en la interpretación a partir justamente de nuestros constructos y de nuestra formación. Entonces, ¿cómo a partir de la llegada hispana hasta el Bicentenario, cómo se construye la historia de nosotros, ¿no? El develar nuestra historia, la historia de nosotros, la historia de los peruanos, se hace de dos maneras: a través de la arqueología, ¿no es cierto? Desde que llegaron acá los primeros seres humanos, ¿no? Y hasta a nuestro territorio, hasta la llegada hispana, ¿no es cierto?, en 1532. Y si bien la historia continúa, ¿no?, esta se transforma, como yo lo veo, y como lo ven también algunos de mis otros colegas, es la historia de los otros. Me refiero a aquella historia que es la historia de los españoles en el Perú, por lo menos al comienzo de la colonia, ¿no? Esa historia entonces va a irse manteniendo con el correr del tiempo hasta, digamos, luego los españoles, luego los mestizos, luego todas las poblaciones que van llegando, y se va haciendo un entramado nuevo de identidades diferentes que hacia 1821, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un conglomerado de distintas identidades que se han ido constituyendo, donde, como a mí me parece, se invisibiliza lo indígena. Se lo invisibiliza porque, bueno, es mal visto, es despreciado. Cuando nos hemos independizado entonces de España, la perspectiva andina local siguió siendo invisibilizada. Y entonces hay una historia de nosotros, que creo que son los arqueólogos la que hemos trabajado y venimos construyendo, pero nos hemos detenido mucho tiempo solamente en la parte prehispánica, y debemos más bien ahora enrumbarnos, a empoderarnos de los siguientes periodos, que si bien se viene haciendo lentamente, debemos hacerlo de manera más certera. La historia del otro en nuestro territorio inicia con el mundo hispano y la globalización de ese momento. Y si bien este hombre, estos ciudadanos, estas personas se enraizan y se afincan en los Andes, se origina entonces el mestizaje, surgen las materialidades híbridas que los arqueólogos solemos hallar en nuestras investigaciones. La perspectiva andina local difícilmente se hace visible, se construyen entonces nuevas identidades y se forman un tejido de nuevos grupos y poblaciones que con el devenir de los siglos seguirán llegando al Perú. Hablamos de luego los chinos, los japoneses, los italianos, los alemanes y todas estas nuevas nacionalidades que van llegando luego. En los inicios entonces de la presencia hispana, reconocemos que la respuesta, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios va a ser diferente, no es homogénea. Los estudios de arqueología histórica en el Perú, bueno, los hay y los hay muy importantes. Y bueno, también he puesto esta imagen que me la realizó Christopher Cornejo, un estudiante, ex estudiante ya, un profesional también de arqueología de la Universidad de San Marcos, una acuarela realizada, ¿no es cierto?, a partir de una foto, donde lo que vemos es el sitio de San Agustín de Auquis, de Yauyos, ¿no es cierto?, que va a presentar ocupación del intermedio tardío hasta la época republicana. Este es un ejemplo, digamos, estamos en la zona del departamento de Lima. Este es un ejemplo de los temas que obviamente debemos y podemos ir cada vez trabajando más. Es cierto que muchas de las investigaciones de arqueología histórica se han centrado entonces en la conquista hispana temprana, en las formas de instaurar el orden colonial del siglo XVI, pero de ahí hacia adelante en el tiempo la arqueología peruana ha avanzado más lentamente, ¿no? No es que no hayan investigaciones ni intereses de los arqueólogos por develarla, pero son periodos dominados por el estudio de las fuentes escritas en el ámbito, y es el ámbito entonces de la disciplina de la historia. No puedo entonces dejar de mencionar las investigaciones que tengo ahora en la mente, las del Colca, la de Morrope, las de Lurín, Torata Alta, Magdalena de Cao, en Pachacamac se vienen haciendo trabajos. En fin,
Hay también arqueólogos que están trabajando el tema de la esclavitud africana, están también trabajando campos de guerra, de batalla, ¿no? Y en fin, sí hay estudios, ¿no? Con lo cual la arqueología peruana va a ir dando entonces más luces precisas a esos periodos que hoy en día están dominados sobre todo por los historias y los relatos que se construyen a partir de las fuentes documentales escritas. Entonces, yo he sustentado entonces mi punto de vista, pero entonces, ¿cuál es mi reflexión hacia el Bicentenario? Entonces, ¿en qué medida, ¿no? ¿En qué medida se visibiliza el sustrato prehispánico en las celebraciones de nuestra independencia? La formación de nuestra identidad mestiza es la suma, la confluencia de varias vertientes culturales que se encuentran y se desencuentran. Desde la perspectiva de la arqueología es importante para mí hacer visible el aporte prehispánico andino-amazónico, el aporte precolonial andino-amazónico en las celebraciones del Bicentenario. Hablamos de valores de ciudadanía, pero los valores que se deben afianzar, además, son el que nuestra identidad mestiza tiene un sustrato andino-amazónico y desde el ángulo de la arqueología peruana tiene mucho por aportar. Esto tiene que ver con el reconocimiento de que el arqueólogo puede aportar a las políticas actuales sobre ese manejo de un mega diversidad, de un territorio mega diverso, ¿cierto? Más acorde con la realidad que vivimos, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad. También hacer relevar el manejo de tecnologías apropiadas para el uso y preservación del agua, técnicas agrícolas, vamos a enfrentar sequías. Las sociedades andinas han desarrollado tecnologías justamente para poder aprovecharlas, ¿no? Por poder aprovechar el agua de la napa subterránea, poder aprovechar el agua que fluye de los ríos. Entonces, otras cosas que también nosotros tenemos son las formas de organización social donde la reciprocidad, en otras palabras, la solidaridad ha sido y es fundamental en nuestras vidas. En situaciones de crisis económica, la sociedad peruana se ha organizado a partir de comedores populares, de vasos de leche, de otras formas de mecanismos de solidaridad, que solo se pueden entender enraizadas en nuestra historia andina. Somos herederos entonces de una gran civilización y por lo tanto eso se debe visibilizar aún más. Una de las dificultades que tuvimos, creo yo, para enfrentar la pandemia y la crisis de la COVID ha sido que en un primer momento no se podían activar ni los comedores populares ni los vasos de leche por el tema a la confluencia y al encuentro y a la conglomeración de muchas personas. Obviamente ahí estábamos perdiendo un capital humano, un capital social, pero ese capital social surge justamente de estas lecciones, de esta memoria social que nosotros tenemos y que la arqueología también puede hacer relevar. Un segundo aspecto sería justamente la comprensión y celebración del Bicentenario, que, bueno, no me quiero entrar en debates y en discusiones con otros científicos sociales como los historiadores, pero yo lo que siento es que estas celebraciones se han vuelto un espacio de análisis solo para los historiadores, haciendo poco visible el aporte de los arqueólogos. Sí están participando, yo he sido testigo de que están participando, sin embargo creo que podemos hacer más. La crítica entonces nos cae a nosotros mismos los arqueólogos, pues hemos cedido espacios en el ejercicio de la profesión. Debemos recuperar y ganar esos espacios de tal manera que estemos en la capacidad de aportar a las políticas de gobierno en todos los ámbitos, ¿no? En todas las esferas, la arqueología puede aportar a las políticas actuales. Otro tercer punto sería entonces que este mundo mestizo es la manifestación, ¿no es cierto?, de diversas identidades que se van a ir construyendo en 489 años de historia
¿no es cierto?, posthispánica, y que debemos buscar entonces entenderla desde la arqueología, ¿no? Y aquí es donde creo yo es importante, ¿no es cierto?, como digo yo, visibilizar la arqueología y a los arqueólogos en la comprensión justamente y del pasado y sitiarlo en una real dimensión, con un real significado en el bicentenario que pronto vamos a celebrar. Pero a lo que yo me refiero es que la arqueología tiene todas las herramientas, tiene toda la teoría, tiene todas las posibilidades de no solamente quedarse en momentos prehispánicos en las sociedades ágrafas y también solo estudiar el momento de la conquista y de la instauración del nuevo orden colonial, sino también de manera más certera seguir avanzando en los trabajos sobre el virreinato, sobre la sociedad colonial, el periodo de la República. Sí hay algunos estudios, sí hay algunas cosas, pero casi siempre son como pequeños estudios que nos permiten ir construyendo algo más, pero que todavía no hemos logrado entender los procesos. Entonces, desde la arqueología nosotros construimos memoria sin rupturas entre el pasado y el presente. Obviamente la arqueología también es utilizada, ¿no es cierto?, para casos de lesa humanidad, ¿cierto?, para casos de atentados contra la vida. La arqueología forense, entonces, también es otra de esas maneras de justamente aportar a la justicia social. Entonces, si vemos nosotros, entonces tendríamos no solamente que reconocer y como seguimos reconociendo, ¿no es cierto?, nuestra vastedad y las grandes posibilidades de nuestra profesión, sino que también rumbo al bicentenario, nos queda entonces también preguntarnos cómo construimos un futuro. Yo lo que quiero decir es que debemos aprender a construir un futuro a partir de la contradicción o las tensiones que se suscitan entre la conservación de la materialidad y la conservación de una memoria social. Nuestro trabajo no solo tiene la dimensión de investigar, no solo investigamos, sino que buscamos una aplicabilidad a partir de saber gestionar esos recursos culturales que investigamos. Entonces estoy hablando de sitios, de complejos arqueológicos, estoy hablando de patrimonio arqueológico mueble. Todos hemos sido testigos de cómo se activan distintos intereses al momento que comenzamos a hacer una gestión cultural. El camino a la patrimonialización, porque puede haber un sitio, pero si la población no lo siente suyo, todavía no se ha patrimonializado. A eso me refiero cuando digo el camino a la patrimonialización. Ese camino es un proceso. Y cuando nosotros nos hemos visto enfrentados a eso, hemos notado y hemos podido ver que comienzan a activarse intereses que muchas veces son disímiles, se desencuentran, ¿no? Entonces, distintos intereses que se activan al momento de iniciar el camino de la patrimonialización. Esos intereses van a estar muchas veces en conflicto. Nosotros, para preservar los sitios arqueológicos, usamos el marco legal de la intangibilidad, pero muchas veces ese marco legal opera como un corsé, sobre todo cuando se trata de revitalizar algunas cosas, como andenerías, terracerías, amunas, que son estas zanjas de infiltración que todavía siguen en uso, pero que podrían ser también consideradas o intangibilizadas, y entonces ahí ya la población no pudiera usarlas. Una posibilidad es el uso de planes de manejo, ¿no es cierto?, para poder definir una gradiente de uso dentro de los sitios arqueológicos. Obviamente eso ya se viene trabajando, esto ya no es un descubrimiento, pero obviamente no es fácil entonces poner en uso social un sitio arqueológico. Y yo lo pongo como la paradoja de la intangibilidad, porque obviamente es importante, es necesaria. No se me entienda que estoy en contra de la intangibilidad, hay que intangibilizar los sitios, pero no debemos, entonces, pero debemos de generar otros mecanismos, unos mecanismos adicionales para poder justamente construir un futuro. Aprender a construir un futuro a partir de estas contradicciones y de estas tensiones que se van generando alrededor de la conservación del patrimonio arqueológico.
La paradoja entonces de la intangibilidad muchas veces no nos deja apropiarnos adecuadamente del pasado. No podemos apropiarnos del pasado fácilmente por las razones que he expuesto, ¿no? Nos falta pensar entonces en soluciones adicionales, soluciones más creativas, alternativas, dentro de los marcos normativos que ya existen. Hay experiencias en patrimonio natural, como las reservas de biosfera, o también hay otros países que justamente también lidian con estos problemas, ¿no? Entonces, el tema es que la mayoría de las veces, cuando se habla de la gestión de los sitios, muchas veces solo se piensa en la dimensión económica, ¿no? Entonces, solamente se dice para ponerlo en turismo, para ponerlo de esa manera en uso social. Y entonces a veces se deja de lado la valoración de la dimensión social, cultural per se, que repercute entonces en nuestra calidad de vida. Otro aspecto que me parece importante es hacia esta reflexión de nuestra disciplina rumbo al bicentenario, es algo que tiene que recaer entonces en nuestra formación académica, algo que nos integre de mejor manera con el presente, pues vivimos interactuando con el pasado permanentemente, pero es necesario hacer conexión con la memoria social, que otras disciplinas sociales trabajan más directamente, porque nuestra formación académica, bueno, tal vez estoy hablando de la formación sanmarquina, es dirigida efectivamente a una formación muy científica. Estamos cambiando, hemos cambiado nuestros planes de estudios, estamos cada vez teniendo más eficiencia en hacer justamente reforzar esta dimensión de la gestión patrimonial. Antes teníamos solo un curso, ¿no? Pero lo que sucede es que ahora en nuestro plan eh, hemos dejado, solamente llegamos hasta la época inca, y entonces esta necesidad de ampliar nuestra esfera de actuación de la arqueología repercute entonces en que debemos ampliar nuestra formación en arqueología, por decir, de la conquista hispana, arqueología del virreinato, arqueología del periodo republicano, arqueología de la guerra del Pacífico, arqueología de la guerra de la explotación del caucho. A mí me gustaría que en algún momento pudiéramos hacer congresos sobre esos temas, arqueología del periodo republicano, ¿no? Arqueología del virreinato, de tal manera que efectivamente nosotros como científicos sociales podemos justamente complementar y hasta criticar la información que suele obtenerse a partir de las fuentes escritas. Dicho esto, entonces, yo creo que efectivamente es importante, si bien en la Escuela de Arqueología de San Marcos, de donde yo provengo, que es por lo que yo puedo hablar, todavía tenemos un curso que estudia la colonia y la república. En el siguiente plan de estudios, ese curso ya ha desaparecido. Entonces, obviamente, sabemos que hay una riqueza cultural vasta para estos periodos, y obviamente el arqueólogo no puede limitarse únicamente a los periodos, como yo dije, ágrafos. No tengo todas las respuestas, lo que yo tengo son básicamente reflexiones que van a surgir, ¿no es cierto?, a partir del ejercicio de la profesión, y que en reiteradas ocasiones yo me he encontrado jugando el rol de tratar de buscar gestionar un patrimonio alrededor de un mundo de tensiones que se van generando, donde he aprendido que hay que escuchar al poblador, donde creo que en nuestros diagnósticos debemos comenzar nuestros diagnósticos con el habitante, con el poblador de la zona, desde la línea de base. Entonces, yo creo que hay una necesidad de que nuestra profesión debe hacerse más visible ante la sociedad en general, pues el arqueólogo no vive en el pasado, vive en el presente, y a través de la arqueología se remonta al pasado para beneficio de nuestro tiempo. Debemos llegar al bicentenario reivindicando al arqueólogo, ¿no es cierto?, como un científico social,
que es esencial, que contribuye hoy en día a las políticas de gobierno, las políticas de desarrollo, reivindicando justamente esta cultura milenaria que hemos recibido como legado de todos los peruanos y que tenemos el privilegio de estudiar. Yo escogí esta lámina de estos queros que están depositados en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, porque me muestran la dimensión incaica, ¿no? Y queros del Inca, siglo XVI, y luego seguimos teniendo esa, esa mirada andina, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y es solamente haciendo el seguimiento de estos queros, nosotros justamente, creo que me van a entender a qué me refiero. Nosotros estamos concentrándonos básicamente en estudiar solo hasta el periodo Inca. Pocos investigadores están haciendo los periodos posteriores, la colonia temprana, y de ahí para adelante todavía hay más pocos que van trabajando los periodos, el periodo de la República. Entonces, yo me despido dejando entonces en ustedes justamente estas inquietudes que he querido compartir con ustedes para que nosotros reflexionemos y podamos tal vez configurar mejor nuestra disciplina rumbo al Bicentenario, rumbo al 2021. Muchas gracias. Voy a detener mi presentación. Micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, Luisa, por tu presentación sumamente interesante, como para reflexionar sobre la relevancia de la arqueología peruana y lo que tienen que decir para la construcción de la identidad de peruanos y peruanas, ¿no? Un punto de vista de repente al cual no, o desde el cual los que tenemos ya algunos años en arqueología no vemos la disciplina, ¿no? Pero sumamente interesante, sobre todo en este momento que estamos a puertas del Bicentenario. Cómo aportamos nosotros y qué cosa significa la arqueología en la construcción de estos 200 años de independencia. De independencia, efectivamente. A ver, me están haciendo llegar algunas preguntas del público. Te las leo, por favor. Ya. ¿En qué medida la construcción de los otros y nosotros sigue afectando nuestra construcción como país? Nos preguntan. Bueno, yo creo que, a ver, justamente ahí hay un tema muy interesante, porque como yo lo estoy viendo, y obviamente como cuando yo digo la historia de nosotros, me refiero a esta mirada andina, amazónica, que que fue trastocada, ¿no es cierto?, cuando llegaron los españoles y que después fue invisibilizada con el correr del tiempo. Obviamente el sistema español hizo mucho por eso. Tenemos, bueno, las extirpaciones de idolatrías y de ahí para adelante, digamos, el habitante andino, amazónico quedó relegado. E incluso cuando hemos llegado a la independencia en 1821, obviamente ser indio no era adecuado. Entonces, si me preguntan en qué medida eso afecta, todavía sigue afectando, porque si ustedes van a ver los libros de historia, ustedes van a ver los libros de historia de los chicos, van a ver que la historia que se cuenta es básicamente una historia, sobre todo, posthispánica hasta la independencia. Todos son cuadros, libros, documentos, y muy poco nosotros tenemos desde la arqueología, con esa lectura de profundidad histórica, podemos también aportar en esas interpretaciones.
No sabemos, por decir, muchas cosas de los alfareros, de la gente del común, de épocas posteriores, ¿no? Entonces siempre nos quedamos en ese umbral. Entonces, que nos afecta mucho hasta el día de hoy. Y justamente yo creo que la antropología ayuda mucho justamente en dejar y hacer visible y vigente justamente todas esas memorias ancestrales que además se manifiestan de distintas maneras en el presente, pero la arqueología puede aún más comprenderlas desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política. Y yo creo que en la medida que todavía no entremos mucho más en esos periodos de manera más decidida, creo que todavía sí, pues se va a afectar a la historia, nuestra historia, con respecto a esa historia de los otros, ¿no? Muchísimas gracias. Y permíteme hacer un comentario personal, un poco relacionado con algo que mencionaste, que es cómo la historia también la construimos con arqueología, ¿no? Y la relevancia de la arqueología histórica, ¿no? Justo hoy día en las mesas del Congreso tuvimos una mesa de arqueología histórica con los resultados de las investigaciones que se están realizando en el centro de Lima, muchas de ellas llevadas a cabo por ProLima, y también justo antes de la ponencia magistral hemos tenido la presentación de las actas del sexto Congreso de Arqueología, el que se llevó a cabo el año pasado, y fue algo que destacó también Gabriela Oreno, que nos acompañó comentando las actas y destacó cómo en los últimos años la arqueología histórica está ya relevándose y ocupando un lugar eh, que estaba un poco relegado, ¿no? Lo estamos viendo en las excavaciones de la plazuela en San Francisco, en la ribera del río Rímac, en la zona de Monserrate, los hallazgos que están apareciendo, y creo que es algo importante, ¿no? La historia, eh, tal como la hemos conocido tradicionalmente, también la construimos los arqueólogos. Efectivamente, eso es lo importante. Y justamente yo me acuerdo mucho que el año pasado en el Congreso, en la CNA, escuché justamente una presentación que me encantó, que trabajaba sobre el tema de los esclavos africanos, ¿no es cierto? Entonces, son temas que vamos a ir tocando cada vez más, pero reconocer que nosotros efectivamente hacemos historia y la podemos hacer desde el poblamiento hasta incluso hasta épocas más actuales. Entonces, creo que tenemos que ir posicionando cada vez más y además posicionándonos como científicos sociales que somos, que saben, toda la gente lo sabe, pero yo creo que la mayoría del ciudadano nos imagina todavía con la brocha ahí en el campo, tranquilos, y en realidad nosotros tenemos esa posibilidad de aportar tanto en las políticas que hemos visto, por decir, cómo a veces se hacen decisiones equivocadas, dejando de lado justamente todo ese aprendizaje que el arqueólogo rescata permanentemente de estas poblaciones del pasado y efectivamente entonces nosotros contribuimos a construir esa historia de nosotros, de los peruanos, desde esas fuentes primarias, que además no median ningún documento de por medio, ¿no? Sino son justamente nuestras interpretaciones y la formación que nos dan para saber leer esas evidencias arqueológicas. Tenemos aquí una segunda pregunta que nos hacen llegar. Además de la arqueoconquista, de la guerra del Pacífico, etcétera, ¿qué tan viable a corto o mediano plazo es una arqueología que permita visibilizar a los grupos minoritarios, como migrantes o poblaciones afrodescendientes? ¿Es necesario para el bicentenario? Y me agregan acá incluso también para la población LGBT, ¿no? También hemos tenido una mesa muy interesante en el Congreso de este año sobre arqueología de género, ¿no? Claro, pero claro, efectivamente, arqueología de género, pero bueno, también hemos tenido, también ahora trabajamos, bueno, arqueología queer. De hecho son campos que se van abriendo
temas que se van abriendo, que son importantes visibilizar, que son importantes estudiar, y yo sí creo que es posible. O sea, yo sí creo que es posible definitivamente. La arqueología peruana, los arqueólogos peruanos tienen la posibilidad, pero son temas que obviamente en el pasado no se tocaban, y eso tiene mucho que ver con nuestra forma de ver las cosas hoy en día, con el reconocimiento de los roles y de las distintas identidades que, de las cuales formamos parte, ¿cierto? Y obviamente yo me acuerdo que cuando yo estudié y fui estudiante, yo no tenía esos cursos. O sea, a mí no me enseñaron los roles, sí, de las mujeres, pero no era la arqueología de género, ni tampoco era la arqueología queer, ¿no? Eh, y yo creo que sí, de acuerdo a cómo va cambiando el tiempo, de acuerdo como el investigador es un sujeto histórico, ¿no es cierto? Entonces vamos tocando temas, y yo sí creo que esas son investigaciones que se deberían impulsar, se deberían apoyar, porque desde la arqueología realmente podríamos aportar muchísimo para ir contando e ir visibilizando justamente estas minorías. Sí, efectivamente, recuerdo también ahora, claro, tiene mucho que ver también con la formación que hemos recibido, sobre todo los que tenemos ya muchos años haciendo arqueología, ¿no? Lo que yo llamo arqueología tradicional, que hemos sido formados en el campo tradicional de la arqueología. Y como mencionaba ayer la doctora Mari Carmen Vega, que nos habló de bioarqueología, también un poco como al comienzo la antropología física estaba muy marcada en la identificación de dos géneros, ¿no? O sea, o eres masculino o eres femenino, ¿no? Invisibilizando a otras poblaciones, ¿no? Pero es parte de la formación que hemos recibido y como tú bien dices, es algo que, o sea, también nosotros tenemos que evolucionar, ir cambiando, ¿no? Aquí tenemos una Claro, ¿no? tercera... Y bueno, como No, sí, 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 sí. No, te no, escuchamos, te no, escuchamos. no, efectivamente, no, efectivamente, lo que tú decías, ¿no? Nosotros en nuestra formación de base no hemos recibido esos aprendizajes, los hemos adquirido, ¿no es cierto?, con el correr del tiempo, pero a mí mucho información sobre un sitio arqueológico. Me acuerdo que estaba trabajando para mi tesis doctoral acá en Lima, y obviamente se mencionaba de un personaje que o sea, los estudios de antropología decían que era masculino, pero el ajuar funerario era femenino. Y yo me acuerdo que dije, wow, qué interesante. Este tipo de evidencias han quedado así en informes, pequeños informes, y no les hemos tomado, digamos, la atención. Por decir, ese es un tema interesante de trabajar, ¿no? Así es. Aquí tenemos una pregunta que nos hace llegar Raúl Parián García. ¿Los proyectos de recuperación hacia una zona arqueológica también son importantes para la llegada del bicentenario? ¿Qué propuestas pueden ser efectivas para que la comunidad se asocie con el sitio arqueológico? Uy, ese es un tema, es un tema enorme. Sí, justamente cuando yo hablaba del proceso de patrimonialización y cuando los intereses, ¿no? Rumbo al bicentenario, cuando los intereses se activan, y son distintos intereses los que se activan. Em, yo lo que creo es que desde los sitios arqueológicos lo que se tiene que hacer es hacer programas que permitan justamente reactivar el valor. O sea, cuando nosotros hacemos gestión, nosotros estamos haciendo gestión de valores, ¿no es cierto? Valores simbólicos, ¿no? Valores identitarios. O sea, a partir de los objetos, a partir de los sitios, estamos relevando eso. Rumbo al bicentenario, me parece a mí que los sitios arqueológicos realmente deberían de mostrar, visibilizar una identidad para lo cual son, ¿cierto? Una identidad que tenga un sitio. Digamos, si hablamos de un lugar como Pachacamac,
Pachacamac realmente representa una continuidad cultural. Pachacamac tiene pues casi todos los periodos tiene Pachacamac, ¿no? Es un sitio que muestra toda esa continuidad. Ahí hay un valor. Ese es un valor que tiene que ser, digamos, en el caso del centro ceremonial de Pachacamac, tendría que ser justamente más visibilizado, más potenciado, ¿no? Y así cada uno de los sitios tiene un valor que muestra, ¿no? Mateo Salado, hay toda una riqueza constructiva y así varios de los sitios, hay tecnologías. Entonces, yo creo que si nosotros, rumbo al bicentenario, nos unimos en esta celebración, obviamente, de la independencia, de 200 años de independencia, pero no es una independencia, obviamente, solo de los mestizos que éramos en ese momento, sino viene todo un sustrato anterior con nosotros. Y es la arqueología la que tiene que visibilizar eso. Entonces, en los sitios arqueológicos se debería pensar, mi sitio, ¿por qué se distingue de otros? Y es a partir de eso llegar a esa celebración visibilizando, digamos, esa valoración que tendría cada sitio en particular. Eso me llevaría entonces a trabajar con la población, a interactuar, a consultar, a preguntar con ellos, a ver qué piensan ellos. Y allí sacar una conclusión, este sitio, digamos, es valor por su riqueza mural, este es por sus valores constructivos. Es así como llegamos hacia el bicentenario, reconociendo, digamos, nuestra historia andina amazónica. Gracias. Tenemos una pregunta siguiente. La democratización de la enseñanza y la información, la democratización de la enseñanza y la información en el marco de la nueva normalidad podrían fortalecer la descentralización. ¿Qué tan factible es pensar en nuevas escuelas de pensamiento descentralizadas que planteen nuevas problemáticas hacia el bicentenario? ¿Me podrías repetir la pregunta? La democratización de la enseñanza y la información en el marco de la nueva normalidad podría fortalecer la descentralización. Es la primera parte. ¿Qué tan factible es pensar en nuevas escuelas de pensamiento descentralizadas que planteen nuevas problemáticas hacia el bicentenario? Bueno, efectivamente, cada vez es más importante, ¿no es cierto?, democratizar la enseñanza, ¿no? Hacia nuevas formas de pensamiento. Yo sí creo que es posible a partir justamente eh, de escoger, ¿no es cierto?, temáticas que provengan, ¿no es cierto?, de la arqueología, y de esa manera entonces hacer una educación descentralizada, ¿no? De manera un poco obviamente más amplia, de base más democrática, de tal manera que rumbo al bicentenario nosotros podamos siempre sacar adelante tal vez no solo el sustrato andino, sino también todas las otras identidades que han venido formándose, ¿no? Todas las otras poblaciones que han llegado. Entonces, cada uno de nosotros tiene sitios, espacios que se van a incorporar justamente en el conocimiento y en la enseñanza, en la educación que nosotros instauramos, de tal manera que yo creo que debe ser necesario, como a veces se nos critica que solamente revaloramos lo andino amazónico, y también hay otras vertientes que han llegado, efectivamente, hacer justamente cada una de ellas, valorizar sus aportes. Por decir, sabemos que la comida peruana es una mezcla de muchas fuentes, de muchas vertientes culturales, y justamente valorar todo eso y de esa manera, digamos, dar espacios más amplios y democratizadores en la enseñanza. Muchísimas gracias, Luisa. Con eso cerramos las preguntas.
Más bien, antes de despedirnos, permíteme, por favor, invitar a nuestros asistentes a las actividades del día de mañana. A las 4 de la tarde, mañana tendremos la presentación de la publicación La pintura mural prehispana en México, Cacaxtla, transmitida por el fanpage de Cultura 24 TV. También les recordamos que ya están disponibles en la página web del Congreso Nacional de Arqueología la exposición de pósters académicos, la feria de iniciativas y la feria de libros. Muchísimas gracias nuevamente, Luisa, por acompañarnos en el 7º Congreso Nacional de Arqueología. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ha sido un gusto.